Durante años nadie se atrevía a hablarle al viejo Valderrama. Comía solo noche tras noche frente a una mesa llena de copas vacías y recuerdos. Nadie sabía que detrás de esa mirada fría se escondía un corazón roto. Hasta que una niña pequeña se acercó, lo miró a los ojos y le hizo una pregunta que cambiaría su vida para siempre. A veces las almas más solitarias solo necesitan una voz inocente para volver a escuchar el mundo. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? En el viejo cortijo de Jerez de la Frontera, el aire olía a vino dulce y madera envejecida. La casa donde nadie reía amanecía siempre igual silenciosa con las cortinas cerradas y el eco de los pasos de un solo hombre. Don Mauro Valderrama vivía allí desde hacía más de 20 años, rodeado de mármol, retratos antiguos y un reloj de péndulo que marcaba las horas sin que nadie las escuchara. Cada mañana Eusebio, el viejo mayordomo, abría las ventanas para dejar entrar la luz, pero el sol apenas lograba atravesar la melancolía que cubría la casa. Los vecinos decían que el señor Valderrama ya no reía desde que perdió a su esposa. Algunos lo veían pasar por el camino principal con su bastón impecable mirando al suelo. Otros murmuraban que el dinero no compra la paz, y tenían razón. Mauro era dueño de bodegas, terrenos y viñedos, pero no tenía a quien invitar a la mesa. Comía, solo hablaba solo, y algunas noches caminaba por los pasillos repitiendo el nombre de su difunta Elena. Eusebio era el único que se atrevía a interrumpir su soledad. Le servía el café cada tarde en la galería, con las bugambillas marchitas colgando al fondo. «Don Mauro, vendrán días mejores», decía con voz temblorosa. El patrón asentía sin mirarlo, como si las palabras fueran piedras que no podían mover nada. A veces observaba por la ventana a los niños del pueblo jugando en la calle de tierra. Bajaba la vista enseguida como si aquel sonido de risas le doliera. Una tarde de noviembre el cielo se oscureció antes de tiempo. La lluvia golpeaba los azulejos del patio y el viento arrastraba hojas de los olivos cercanos. Eusebio encendió la chimenea y dejó un vaso de jerez sobre la mesa. «Hace frío, señor, debería ponerse la bufanda». Mauro no respondió. Estaba mirando un retrato antiguo, el de su esposa, sosteniendo un bebé que nunca llegó a conocer. Aquella imagen era su condena y su única compañía. De pronto un ruido distinto interrumpió el silencio, unos golpecitos en el portón de hierro. El mayordomo dudó, pero fue a abrir. Frente a él, bajo un paraguas roto, una mujer joven sostenía a una niña empapada hasta los huesos. «Perdone, ¿hay algún lugar donde podamos refugiarnos un momento?» Llevamos horas caminando. Eusebio miró hacia el interior oscuro de la casa, luego hacia la pequeña que tiritaba. Antes de poder responder, una voz profunda resonó desde el fondo del pasillo. «¿Quién llama a estas horas?» La mujer dio un paso al frente. «Solo necesitamos esperar a que amaine la lluvia, señor». Don Mauro se detuvo a unos metros, la luz del fuego iluminando su rostro cansado. Observó a la niña, sus ojos grandes, su cabello pegado por la lluvia. Por un instante creyó ver un reflejo lejano de su pasado. No dijo nada más. Con un gesto seco asintió. «Eusebio, tráigales una manta». Mientras el mayordomo desaparecía por el pasillo, la niña miró a su alrededor con curiosidad, fascinada por los retratos y el olor a madera. Se acercó a la chimenea y extendió las manos para calentarse. Mauro la observaba en silencio. Nadie había ocupado ese rincón en años. Nadie había traído calor humano a esa casa donde el tiempo se había detenido. La lluvia seguía cayendo con fuerza, pero en el interior del cortijo algo imperceptible había cambiado. Tal vez no fuera visible aún, pero el aire parecía menos denso, como si el eco de las risas infantiles del pueblo se hubiera colado por las rendijas. Eusebio volvió con 2 mantas. La mujer agradeció en voz baja. Mauro, sin mirarlas directamente, murmuró: «Esperen aquí hasta que pase la tormenta. Luego podrán seguir su camino».
La niña lo miró fijamente con esa inocencia que no teme a las sombras, y preguntó mientras el trueno retumbaba sobre los tejados: ¿Por qué vive solo, señor? Y entonces, por primera vez en muchos años, Mauro no tuvo una respuesta. La lluvia había cesado durante la noche. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris, cuando Inés Roldán abrió los ojos en el sofá del cortijo. El aroma a café recién hecho llenaba el aire, y por un instante no supo dónde estaba. A su lado Sofía dormía envuelta en la manta gruesa que Eusebio les había dejado. El fuego aún chispeaba en la chimenea, y la casa, aunque enorme, parecía más viva que la noche anterior. Desde el comedor llegaba el sonido pausado de una taza al posarse sobre el platillo. Don Mauro estaba allí leyendo el periódico como si nada hubiese ocurrido. Eusebio, discreto como siempre, colocó un plato con pan tostado y mermelada. «La niña tiene fiebre leve, señor», dijo con tono cuidadoso. «Les he preparado algo de leche caliente». Mauro no respondió. Solo movió la cabeza en un gesto casi imperceptible. Inés se levantó despacio y caminó hacia el comedor. Tenía el cabello recogido, la ropa aún húmeda, y un cansancio antiguo en los ojos. «Disculpe si causamos molestias. La tormenta nos tomó por sorpresa», dijo con voz baja. Mauro levantó la vista apenas un momento. «El campo no perdona a quien viaja sin previsión», murmuró. Sus palabras sonaban duras, pero no había en ellas desprecio, sino la costumbre de quien ya no mostraba interés. Sofía, entre tanto, apareció en la puerta frotándose los ojos. «Buenos días», dijo con una sonrisa tímida. Se acercó al fuego calentando las manos diminutas. Eusebio la observó con ternura. Hacía años que no veía a un niño dentro de aquellas paredes. Le ofreció una taza de leche y la niña la tomó con cuidado soplando antes de beber. «Está rica», comentó. Aquella frase sencilla arrancó una mueca extraña del rostro de Mauro, algo entre sorpresa y nostalgia. Inés explicó que venían desde Arcos de la Frontera buscando trabajo en las bodegas. Había escuchado que el Cortijo Valderrama necesitaba personal temporal para la temporada de embotellado. Mauro la miró con desconfianza. «No contrato a desconocidos», dijo mientras doblaba el periódico. Pero Eusebio intervino. «Señor, podría ayudar en la cocina. Y la niña... bueno, puede quedarse conmigo en el jardín». El silencio se alargó hasta que Mauro finalmente cedió. Una semana, nada más. Así empezó una rutina insólita. Por las mañanas Inés limpiaba los pasillos y preparaba el desayuno mientras Sofía seguía a Eusebio por el huerto, haciendo preguntas sobre las flores y los pájaros. A veces Mauro los observaba desde la ventana de su despacho. No entendía por qué. ¿Por qué aquella presencia alteraba su tranquilidad? En las noches, cuando el cortijo quedaba en penumbra, escuchaba el eco de las risas de la niña y sentía un nudo en la garganta. Un día, mientras revisaba documentos antiguos, Mauro encontró una hoja amarillenta entre los libros contables. Un dibujo infantil, un sol torcido y una palabra escrita con letra temblorosa: «Papá». No recordaba haberlo visto antes. Lo sostuvo entre los dedos largos, y por primera vez en años, su mano tembló. Guardó el papel en un cajón y cerró con llave sin entender por qué el corazón le latía con fuerza. Aquella tarde Sofía se acercó al estudio con su cuaderno. «Señor, ¿puedo dibujar aquí? Afuera hace viento». Él asintió sin mirarla. La niña se sentó en el suelo, cruzó las piernas y empezó a trazar líneas con lápiz. Eusebio entró con una bandeja de té y se detuvo al ver la escena: el hombre que nunca sonreía y la niña que dibujaba en silencio bajo su mirada. En la mesa la taza humeaba olvidada. Horas después, cuando la madre vino a buscarla, Sofía dejó sobre el escritorio una hoja doblada. Mauro la abrió sin intención. Era otro dibujo, el mismo sol, pero esta vez había dos figuras bajo él. Abajo, con letra infantil, se leía: «Para el señor que vive solo». El hombre se quedó mirando aquel papel largo rato. Afuera el viento había dejado paso a un atardecer dorado sobre los viñedos, y algo en su interior comenzó a resquebrajarse.
Por primera vez en muchos años, Mauro Valderrama sintió que aquel silencio tan familiar empezaba a tener un sonido nuevo. Y mientras guardaba el dibujo entre sus libros, sin comprender del todo por qué susurró casi sin voz, quizá ya no esté tan solo. El amanecer llegó cubriendo los viñedos con un velo de neblina. El cortijo Valderrama respiraba una calma distinta, como si el aire mismo hubiera aprendido a sonreír. Desde en el patio se oía el canto de los gorriones y el sonido metálico de un cubo al chocar contra la fuente. Sofía ya estaba despierta persiguiendo a un gato blanco que había decidido instalarse en el jardín. «Ven, Copito, ven aquí», reía. Eusebio la miraba desde la ventana, sacudiendo la cabeza con ternura. «Esa niña trae el sol hasta los rincones más fríos», murmuró. Mauro desayunaba en silencio. Desde su lugar habitual junto a la ventana veía a la pequeña correr descalza por el césped húmedo. Había intentado ignorarla, pero era imposible. Cada vez que oía su voz, un eco olvidado despertaba dentro de él. En el rostro de la niña había algo inquietantemente familiar, una chispa que no lograba descifrar. Inés, mientras tanto, limpiaba el despacho. Sobre la mesa encontró sin querer el dibujo que Sofía había dejado. Lo observó unos segundos antes de doblarlo con cuidado y colocarlo de nuevo en su sitio. Sus ojos se humedecieron. A veces los niños sienten cosas que los adultos olvidan, pensó. A media mañana, Eusebio fue a buscar al patrón para informarle de que la niña había estado preguntando si podía ayudar en el establo. «No quiero que toque nada», respondió Mauro, sin levantar la vista de los papeles. «No hace daño, señor», insistió el mayordomo con suavidad. «Solo le da de comer al gato y canta». El hombre suspiró. «Está bien, pero que no moleste». En realidad, Sofía no molestaba. Por las tardes se sentaba en el umbral del despacho y dibujaba. Mauro fingía concentrarse en sus documentos, aunque en realidad la observaba de reojo. Le intrigaba la manera en que aquella niña transformaba la quietud en algo lleno de vida. Un día, cuando ella se levantó para irse, él notó que había deslizado un papel bajo la puerta. Lo recogió sin entender. Otro dibujo esta vez, con una casa grande, un hombre con bastón y una niña pequeña con un gato. Abajo se leía: «Aquí ya no hay tristeza». Durante la cena, Mauro no pudo evitar mirarla de distinto modo. Inés, sorprendida, se dio cuenta de que el patrón por primera vez preguntaba algo personal. «¿Tu marido vive en Arcos?», preguntó sirviéndose vino. «No, señor», respondió ella sin alzar la vista. «Murió hace 3 años». El silencio se extendió unos segundos. Solo se oía el crepitar del fuego. Mauro asintió lentamente y cambió de tema. Pero en su interior una palabra resonaba sin descanso: 3 años. Esa noche no pudo dormir. Se levantó, caminó por el pasillo oscuro y se detuvo frente al retrato antiguo, su esposa Elena sosteniendo a un bebé. Aquella imagen lo perseguía. Tomó el cuadro, lo apoyó sobre la mesa y casi sin pensarlo abrió el cajón donde guardaba el dibujo viejo, el del sol torcido. Lo comparó con el nuevo, el de Sofía. Las letras eran distintas, pero había un trazo similar, una curva idéntica en la forma del sol. Se quedó mirando mucho rato, sintiendo cómo algo se encendía en su pecho. A la mañana siguiente decidió hablar con Inés. La encontró colgando la ropa en el patio, el viento jugando con su falda. «¿Su hija tiene padre reconocido?», preguntó sin rodeos. Inés lo miró con desconcierto. «No entiendo la pregunta, señor. Me refiero al apellido». «Roldán», dudó. «Ese era también el segundo apellido de mi esposa». Ella palideció. «Es un apellido común», respondió rápido, pero su voz tembló. Sofía, ajena a la atención, corría entre los rosales riendo. Mauro la observó. Cada gesto de la niña removía un recuerdo que no sabía que aún tenía: los pasos pequeños sobre el suelo de mármol, la risa que una vez llenó esa misma casa. Esa tarde, al cerrar su despacho, encontró bajo la puerta otro papel doblado. Esta vez no era un dibujo, sino una frase escrita con torpeza infantil. «Gracias por dejarme jugar aquí.
Mi mamá dice que usted tiene los ojos tristes. Mauro sostuvo el papel contra la luz del atardecer. Sus manos temblaban. Entendió sin entender del todo que aquella niña estaba curando algo que él había creído muerto. Y mientras el sol caía detrás de los viñedos, el hombre que no reía sintió por primera vez que quería quedarse un poco más en el mundo de los vivos. El cumpleaños de don Mauro llegó sin que nadie lo mencionara. Era un día frío de diciembre, con las nubes bajas sobre los viñedos y un olor a tierra mojada. En la casa no había flores ni felicitaciones, solo el sonido de la lluvia en los cristales. Eusebio preparó el desayuno como siempre, y al dejar la bandeja se atrevió a decir: «Hoy cumple 72 años, señor». Mauro asintió sin apartar la mirada del fuego. «No tiene importancia», respondió. Pero alguien más lo había escuchado. Sofía, que jugaba en el pasillo, corrió hacia la cocina. Le susurró algo a su madre, y desapareció entre las habitaciones. Inés, sin entender del todo, la siguió con la vista y sonrió. «Déjala». «Eusebio», dijo Inés, «tiene ideas que a veces sanan más que las medicinas». Durante la mañana, Mauro se encerró en su despacho. Revisó viejos documentos, contratos, nombres de empleados. Todo le parecía hueco. En un momento su mirada se posó sobre el retrato de Elena y el niño que nunca tuvo tiempo de conocer. El silencio le oprimió el pecho. Afuera el viento arrastraba el canto de un villancico lejano. El pueblo se preparaba para la zambomba de Navidad. Él, en cambio, solo pensaba en los años que se habían ido sin dejar huella. A media tarde Eusebio llamó a la puerta. «Señor, hay algo que debería ver». «¿Qué ocurre?», preguntó con fastidio. «Es la niña, señor. Está en el patio». Mauro salió refunfuñando, pero al llegar se detuvo. En medio del suelo de piedra, Sofía había colocado velas encendidas formando un número 72. Sobre una mesa, un pequeño pastel hecho con pan mermelada y una sola vela roja. «Feliz cumpleaños, señor Mauro», dijo la niña con una sonrisa. «No sabíamos si le gustaban los pasteles, pero mamá dice que nadie debería comer solo en su cumpleaños». El viejo sintió que la garganta se le cerraba. Miró a Inés, que observaba en silencio desde la puerta, y luego a Eusebio, que disimulaba limpiándose las gafas. No dijo palabra. Solo se acercó lentamente, tomó el cuchillo y cortó un trozo diminuto del improvisado pastel. «Está delicioso», murmuró. Sofía aplaudió feliz. Inés la abrazó conteniendo las lágrimas. Por primera vez en décadas, la casa resonó con risas. Incluso Eusebio, emocionado, se permitió tararear una vieja melodía de feria. Mauro los miraba, incapaz de apartar la vista de aquella escena sencilla y perfecta. Por un instante creyó escuchar a Elena riendo en algún rincón del patio. Al caer la noche, todos se retiraron. Mauro permaneció junto al fuego con el pequeño pastel frente a él. En la mesa aún quedaban las velas apagadas, el aroma a azúcar y una servilleta manchada de mermelada. Se quedó observándola, recordando otro cumpleaños hace muchos años, cuando Elena le había dicho: «Lo importante no es soplar las velas, sino tener a alguien que te mire mientras lo haces». Entonces entendió que el destino de algún modo le había devuelto esa mirada. Cansado, subió las escaleras. En el pasillo algo brillaba en el suelo. Era un sobre. Dentro había un dibujo, el mismo sol, la casa grande. Y esta vez, 3 figuras bajo él. En el reverso, con letra infantil, se leía: «Feliz cumpleaños, señor, que ya no vive solo». Mauro apoyó la espalda en la pared. Sonrió sin darse cuenta, y dejó que una lágrima bajara despacio por su mejilla. Afuera el viento soplaba suave, como si toda la tierra de Jerez susurrara una bendición para aquel hombre que por fin había vuelto a sentir. La mañana siguiente amaneció clara, con un sol tímido reflejándose en las tejas del cortijo. La alegría del día anterior todavía flotaba en el aire. Inés preparaba el desayuno mientras Sofía cantaba en el patio con Eusebio, intentando enseñar al gato a dar la pata. Mauro desde el comedor los observaba disimuladamente. Nunca habría imaginado que unas voces tan pequeñas
pudieran llenar de vida una casa que llevaba 20 años dormida. Sin embargo, no todos compartían aquella calma. Isidora Valderrama, sobrina de Mauro, llegó desde Sevilla sin aviso previo. Entró con paso firme envuelta en un abrigo caro y con el perfume penetrante de quien está acostumbrada a la imponer presencia. «Tío, he intentado llamarte». «Nadie responde en esta casa», dijo al entrar al salón. «No necesito teléfono para vivir», replicó él seco. Isidora paseó la mirada por la estancia y frunció el ceño al ver a Inés ordenando flores sobre la mesa. Y esta mujer preguntó con desdén: «Una empleada temporal. Cuida la casa». La joven sonrió con ironía. «Y parece que la cuida muy bien». Sus ojos se detuvieron en el pastel restante sobre la mesa, el de la noche anterior. «Vaya. También celebran cumpleaños ahora». Eusebio incómodo fingió toser. Sofía, ajena al ambiente tenso, se acercó corriendo. «Buenos días, soy Sofía», dijo extendiendo la mano. Isidora la miró de arriba abajo. «Qué simpática. ¿Tu madre también trabaja aquí?» «Sí, y yo dibujo cosas bonitas para el señor Mauro». Mauro intervino con calma. «La niña no tiene culpa de nada, Isidora». «Oh, claro», respondió ella con un gesto helado. «Pero no querrás que empiecen los chismes, ¿verdad? Ya sabes cómo habla el pueblo». El día continuó bajo una tensión silenciosa. Isidora se instaló en una habitación del piso superior y pasó la tarde revisando papeles y contratos. Mauro, cansado de sus insinuaciones, salió a caminar entre los viñedos. Allí el aire olía a mosto y tierra mojada, y el silencio del campo le devolvía la serenidad. Cuando regresó al cortijo, Eusebio lo esperaba nervioso. «Señor, ha ocurrido algo». «¿Qué pasó?» «La señorita Isidora acusa a la niña de haber robado una peineta de plata de su maleta». Mauro se quedó helado. «¿Qué tontería es esa?» «Dice que la vio en el cuarto de servicio y que la peineta desapareció después». Subió las escaleras con paso firme. En el pasillo Sofía lloraba aferrada al brazo de su madre. «No he tocado nada, lo juro», sollozaba la niña. Isidora, con gesto triunfal, sostenía un joyero abierto. «¿Quieres negar que la encontré en su cuarto?», dijo alzando el objeto. «Basta», ordenó Mauro. Se acercó, tomó la peineta y la observó a contraluz. Era una pieza antigua con grabados flamencos. «Yo no la robé, señor», repitió Sofía temblando. Mauro respiró hondo. «Eusebio, tráeme las llaves del despacho», pidió en voz baja. «¿Para qué, señor?» «Para revisar las cámaras». En menos de un minuto todos estaban reunidos frente a la pequeña pantalla del ordenador. La grabación mostraba claramente cómo Isidora entraba al cuarto de servicio con un pañuelo en la mano, miraba alrededor y dejaba algo sobre la cama. Después salía sonriendo. No hubo necesidad de decir nada. Isidora bajó la cabeza pálida. Mauro la observó con una mezcla de decepción y tristeza. «Eres de mi sangre, Isidora, pero has olvidado lo que eso significa». Luego miró a Yeye y a la niña. «Ellas son más familia que tú». La mujer no respondió. Cogió sus cosas y se marchó sin mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose resonó como un disparo seco. Eusebio suspiró aliviado. Sofía corrió a abrazar a Mauro, y él, sin saber cómo reaccionar, le apoyó la mano en el cabello. «Ya está pequeña», susurró. «Nadie te volverá a hacer daño». Esa noche, el cortijo volvió a encender sus luces. En la mesa había pan recién horneado y vino dulce. Sofía reía mientras contaba su versión del gran misterio de la peineta, haciendo reír incluso a Eusebio. Mauro los escuchaba sin decir palabra, pero con una calma nueva en los ojos. Cuando todos se fueron a dormir, se quedó mirando el fuego hasta que solo quedaron brasas. En el silencio del salón murmuró: «Gracias, Elena, por enviarme a esta niña». Aflojó el nudo de su corbata, dejó el bastón a un lado, y por primera vez se sintió verdaderamente ligero.
El hombre que había vivido décadas en el silencio acababa de recuperar algo más valioso que el honor, la certeza de no estar solo. Y mientras apagaba las últimas velas, oyó una risita en el pasillo, Sofía hablando dormida. «Buenas noches, señor Mauro», susurraba entre sueños. El anciano sonrió. Afuera la luna de Andalucía brillaba sobre los viñedos, anunciando que algo nuevo comenzaba. El invierno llegó definitivamente a Jerez. Los viñedos dormían bajo una neblina suave, y el cortijo Valderrama parecía otro lugar más cálido, más humano. Desde temprano se oía el sonido de una sartén, el murmullo de una canción infantil, y la voz grave de Mauro, mezclándose con las risas de Sofía. Eusebio desde el umbral los observaba sonriendo. «¿Quién lo diría, don Mauro?», murmuraba cada mañana feliz de ver que el silencio por fin había sido vencido. Desde el incidente de la peineta habían pasado 2 semanas. Isidora no volvió a aparecer, y en el pueblo se decía que el viejo Valderrama había cambiado. Ya no caminaba solo por el camino del vino, ni gritaba órdenes. Ahora llevaba a la niña de la mano, saludaban a los vecinos y hasta se detenía a comprar flores. Inés, aún incrédula, trabajaba en la casa con una serenidad nueva. Lo miraba a veces en silencio como si no terminara de entender por qué aquel hombre que al principio parecía hecho de piedra, ahora se comportaba con una ternura que asustaba. Una tarde Mauro la llamó al despacho. Sobre la mesa había una carpeta con documentos. «He decidido algo», dijo él. «Quiero que tú y tu hija se queden en este cortijo». «¿Quedarnos?», repitió Inés desconcertada. «Sí, lo necesito, y creo...». Su voz se quebró apenas que ella también. Inés lo miró sin hablar. A su mente acudieron todas las noches de incertidumbre, los caminos recorridos, buscando un lugar donde empezar de nuevo. Aquel hombre que antes inspiraba temor, ahora le ofrecía lo que nadie le había ofrecido nunca: un hogar. «Señor Mauro, no sé si merecemos tanto», susurró. «No se trata de merecer», respondió él. «Se trata de reparar». Sofía entró en ese momento con las manos manchadas de pintura. «Mire, hice otro dibujo», exclamó dejando la hoja sobre la mesa. Era el sol, una casa y 3 personas tomadas de la mano. «¿Quiénes son?», preguntó él con una sonrisa. «Usted, mamá y yo». Luego, tras una pausa inocente, añadió: «Ahora sí somos familia, ¿verdad?». El silencio se hizo tan profundo que se podía oír el crepitar del fuego. Mauro se levantó lentamente, se acercó a la niña y le acarició el cabello. «Sí, Sofía. Ahora sí». Eusebio, que había escuchado todo desde el pasillo, no pudo contener la emoción. A la mañana siguiente, cuando nadie lo veía, colgó en la pared del salón todos los dibujos de Sofía, incluido el primero, aquel sol torcido que había encontrado Mauro entre sus papeles. Justo debajo colocó una pequeña placa que decía: «Aquí volvió a reír la casa Valderrama». Los días siguientes fueron distintos. En el pueblo se preparaban para la zambomba, y Mauro sorprendentemente aceptó asistir. Llegó con Inés y la niña al anochecer entre luces, guitarras y olor a vino caliente. Cuando Sofía subió a un pequeño escenario improvisado y empezó a cantar un villancico, el corazón del anciano se apretó con fuerza. Las voces del coro se mezclaban con el murmullo del público, y por un momento creyó ver entre la multitud el rostro de Elena sonriendo. Inés notó cómo él le tomaba la mano. «Gracias», le dijo en voz baja, «por devolverme el tiempo que creía perdido». Ella sintió conteniendo las lágrimas. De regreso al cortijo, el aire olía a pan recién hecho y a promesas nuevas. Sofía se quedó dormida en el coche, apoyada en el hombro de Mauro. Eusebio los esperaba en la entrada con una manta en las manos y una sonrisa. «Bienvenidos a casa, familia», dijo abriendo las puertas del viejo cortijo. Esa noche, mientras las luces de Navidad parpadeaban en los balcones, Mauro escribió una nota breve y la dejó junto al retrato de su esposa Elena. «Lo he entendido. No se trata de sangre, sino de amor».
Luego subió a la habitación de Sofía, la arropó y apagó la lámpara. Antes de cerrar la puerta, la niña murmuró dormida: «Buenas noches, abuelo». Y él, con los ojos humedecidos, respondió en un susurro: «Buenas noches, mi niña». Fuera, el cortijo respiraba en paz. Por primera vez en muchos años, la casa donde nadie reía volvió a soñar. El invierno trajo silencio a Jerez, pero en el viejo cortijo Valderrama volvió a oírse la risa. Allí donde antes habitaba la soledad, hoy suenan canciones, pasos y voces que curan el alma. Nadie imaginaba que aquel hombre endurecido por el tiempo hallaría consuelo en la sonrisa de una niña. Y tú que has llegado hasta aquí, si esta historia te ha tocado el corazón, deja uno en los comentarios. Si crees que podría mejorar, escribe el 0. Toda historia tiene algo que enseñarnos. Porque esto no fue solo la historia de Mauro, ni de Inés o de Sofía. Fue la historia de todos los que alguna vez creyeron haber perdido su lugar en el mundo. Nos recuerda que la bondad sin condiciones puede cambiar destinos, que el amor y el perdón pesan más que el oro, y que nunca es tarde para reparar lo que una vez dolió. Como una lámpara encendida junto a la ventana, un gesto de ternura puede iluminar los caminos más oscuros. Todos, sin importar la edad, merecemos un hogar donde nos esperen una voz que pronuncie nuestro nombre con cariño. Si esta historia te hizo sonreír o pensar en alguien que amas, compártela. Quizás al hacerlo ayudes a que otra casa en algún rincón del mundo vuelva a soñar.